Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión nos presenta un problema resuelto sobre iteración simple del punto fijo. El enunciado del problema que vamos a resolver sería el siguiente. Calcula la raíz de la ecuación x cuadrado menos logaritmo neperiano de 1 más 2x igual a 0, que se encuentra en el intervalo 1, 2 y utilizando el método de iteración simple del punto fijo con un error inferior a 10 elevado a menos 4. En primer lugar, vamos a recordar que el método de iteración simple del punto fijo consiste en transformar nuestra ecuación y convertirla en una de las formas g de x igual a x y buscar el punto fijo de esa ecuación. Bueno, pues como hemos dicho, tenemos que transformar nuestra ecuación en una de las formas g de x igual a x para poder aplicar el método del punto fijo. Vamos en primer lugar a recordar el método de iteración simple del punto fijo y qué teorema nos garantiza su convergencia. El teorema sería el siguiente: sea g de AB en AB una función continua en el intervalo cerrado AB, si existe la derivada de g en el intervalo abierto AB y cumple además que g' de x es menor o igual que k en valor absoluto y k menor que 1 para todo x de AB, entonces la función g de x tiene un único punto fijo P en el interior del intervalo AB y el método iterativo x igual a g de x converge a dicho punto. Bueno, pues vamos a comprobar todas las hipótesis de este teorema en la función que vamos a construir nosotros sobre la ecuación que estamos trabajando. Bueno, la ecuación que estamos trabajando es la ecuación de la forma x cuadrado menos logaritmo neperiano de 1 más 2x igual a 0. Podemos transformar esa ecuación en una de las formas x igual a g de x de muchas formas. Nosotros hemos optado por simplemente despejar x cuadrado, con lo cual x cuadrado nos queda logaritmo neperiano de 1 más 2x y ahora tomamos raíces, nos queda x igual a raíz de logaritmo neperiano de 1 más 2x. Bien, en este caso pues tomamos como g de x igual a la raíz del logaritmo neperiano de 1 más 2x. Como hemos dicho, no es la única forma. Existen muchas más maneras. Una forma muy sencilla sería sumar x en cada uno de los miembros, nos quedaría por x cuadrado menos neperiano de 1 más 2x más x igual a x y tomamos como g de x toda la parte de la izquierda, aunque eso sí, habría que estudiar si esa función definida así verifica el teorema que hemos visto anteriormente o no verifica. Es decir, hay que estudiar si esa función converge a su punto fijo y si es que tiene punto fijo, claro. Bueno, en nuestro caso la función nos quedaría x igual a raíz del logaritmo neperiano de 1 más 2x. De esta forma definimos la g de x como raíz del logaritmo de 1 más 2x y vamos a comprobar que cumple todas las condiciones. Vamos a ver si cumple las condiciones del intervalo 1, 2 que en el que estamos trabajando. La primera condición de todas, la función g tiene que ir del intervalo 1, 2 al intervalo 1, 2. Es decir, que la imagen del intervalo 1, 2 tiene que volver a ser un subconjunto del intervalo 1, 2. Bueno, pues vamos a comprobarlo y para ello vamos a estudiar la monotonía de la función. Derivamos la función, nos queda por la derivada de g de x sería 1 partido 2 raíz del logaritmo neperiano de 2x más 1 por 1 partido 2x más 1 por 2, simplemente aplicando las reglas de la cadena. Es decir, su derivada, si simplificamos, nos queda, el 2 se simplifica, nos queda 1 partido raíz de 2 del logaritmo del 2x más 1 por 1 partido 2x más 1. Bien, si nos damos cuenta, esa derivada siempre es un valor positivo, porque ya que estamos con los x trabajando en el intervalo 1, 2. Nos da un valor positivo, por lo lo tanto, la función g de x es una función monótona creciente en el intervalo 1, 2. Vamos a estudiar cuánto vale g de 1 y cuánto vale g de 2 para ver la imagen del 1, 2 a qué va a parar. Bueno, pues g de 1 aproximadamente 1,04 y g de 2 aquí hay un error, esto debe ser un 2, g de 2 vale 1,26. Por tanto, g de x, como hemos dicho que es creciente, g del intervalo 1, 2 será contenido en g de 1, g de 2. Es decir, g de x está contenido entre g de 1 y g de 2. Bueno, como g de x está entre g de 1 y g de 2, y g de 1 1,04, g de 2 1,26, estaremos de acuerdo que esto está contenido en el intervalo 1, 2. Por tanto, cumple la primera condición del teorema de iteración simple del punto fijo. Bien, tenemos que comprobar además que su derivada está minorada está acotada por una constante k que es menor que 1 para todos los valores entre 1 y 2. Entonces, como tenemos la función derivada, vamos a estudiar la monotonía de la derivada. Hacemos la segunda derivada. Bueno, la segunda derivada de la función será 1 partido raíz del logaritmo de 1 más 2x por 1 partido 1 más 2x partido por logaritmo de 1 más 2x. Bueno, toda esta expresión que tenemos aquí por 1 partido 1 más 2x más 1 partido raíz del logaritmo de 1 más 2x por menos 2 partido 1 más 2x cuadrado. Simplificamos todo lo que podamos y nos queda 1 menos 2 neperiano de 1 más 2x por 1 más 2x cuadrado neperiano de 1 más 2x raíz del logaritmo de 1 más 2x. Bueno, lo que nos interesa es estudiar el signo de esta función y nos damos cuenta que el denominador siempre es una cantidad positiva, porque estamos hablando de la raíz cuadrada y del logaritmo de 1 más 2x, que en el intervalo 1, 2 siempre es mayor que 1, por tanto el logaritmo es positivo, y este cuadrado que siempre es positivo.
Bien, el denominador siempre es una cantidad positiva, vamos a ver qué pasa con el numerador. Bueno, el numerador es negativo en dicho intervalo, porque si cogemos el logaritmo de 1 más 2x, 1 menos 2 veces el logaritmo de 1 más 2x menor que 0 implica que 1 es menor que el logaritmo de 1 más 2x, eso es decir, tomando exponenciales, que e elevado a 1 menor que 1 más 2x, y esto ocurrirá si solamente si x mayor que e menos 1 partido por 2, que es 0,85. Como esto es cierto, se cumple que, por aquí, aunque lo he puesto nada más que unidireccional, son sí y solo sí en todo momento, ocurre que 1 menos 2 veces el logaritmo de 1 más 2x es negativo. Es decir, tenemos una fracción donde el numerador siempre es negativo y el denominador siempre es positivo. Por tanto, la segunda derivada siempre es negativa en ese intervalo. En consecuencia, g segunda de x es menor que 0 en x en el intervalo 1, 2, y por tanto, tenemos que la derivada es decreciente en el intervalo 1, 2. ¿Esto qué significa? Que si la derivada es decreciente, g' de x, la imagen del intervalo 1, 2, estará entre g' de 2 y g' de 1. Entonces calculamos g' de 2, calculamos g' de 1 y nos queda g' de 2 0,1576 y g' de 1 0,31802. Si llamamos k al máximo de g' de x con x perteneciente a 1, 2, es decir, pues k va a ser el extremo superior, 0,31802, punto suspensivo, ¿no? Tenemos que g' de x es menor o igual que en valor absoluto que ese k y por tanto menor que 1 para todo x del 1, 2. Tenemos por tanto que se cumple la segunda condición del teorema del punto fijo, del teorema de convergencia del punto fijo. Bueno, pues como se cumplen las condiciones, tenemos que la función, por el teorema anterior, tiene un único punto fijo en ese intervalo y que además el método iterativo x igual a g de x converge a dicho punto fijo. Bueno, pues vamos a realizar ese método iterativo a ver cuál es el punto fijo que obtenemos. Partimos del punto x0 igual a 1 y realizamos las iteraciones xn más 1 igual a g de xn. Bueno, pues x0 igual a 1, x1 será pues g de x0, que es g de x1, es decir, 1,03, 18, 4, 5, 8, 4. x2 será g de x1 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde debemos llegar? Pues hasta que tengamos una aproximación con un error inferior a 10 elevado a menos 4. Y para calcular el error vamos a usar la expresión e menor o igual que k elevado a n partido de 1 menos k por x1 menos x0. Siendo k el valor que hace que g' de x menor o igual que k menor que 1, es decir, el que hemos tenido anteriormente. Bueno, en este caso, k x1 menos x0 será 0,038454, con lo cual, como k vale 0,31802, no vamos a usar este número tan largo, además que no conocemos todos los decimales de él, sino que vamos a aproximarlo por 0,32 para hacer los cálculos. Entonces, sustituyendo, tenemos que 0,32 elevado a n partido 1 menos 0,32 por 0,0318454, es decir, sustituimos aquí todos los valores que obtenemos menos la n y vamos a despejar n para ver cuántas iteraciones son necesarias. En este caso despejamos y tenemos que 0,32 elevado a n será menor o igual que 0,0021352. De donde despejando, tomando el logaritmo en base 0,32, tenemos que n es mayor o igual que el logaritmo en base 0,32 de 0,0021352, que es 5,39. Es decir, vamos a necesitar 6 iteraciones para obtener una aproximación de la ecuación con un error inferior a 10 elevado a menos 4. Bueno, pues procedemos a hacer las iteraciones. x0 será 1, x1 será g de x0, como hemos dicho anteriormente, que es 1,03, 18, 45, 84, x2 g de x1, que nos sale 1,05, 81, 21, 269, x3 pues g de x2, que nos queda 1,066, 12, 7554, y x4 será g de x3, 1,06, 85, 28, 53, y así sucesivamente, 1,06, 92, 45, hasta que llegamos a x6, que es 1,06, 92, 45, 11, 719. Entonces esta es la que tomamos como aproximación de nuestro error, con un error inferior a 10 elevado a menos 4. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial de FDT, espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que la web principal es fdt.es. Podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además tenéis totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.